Bueno, ahora otro problema de la redacción y otro problema del lenguaje en general es la separación silábica. De hecho, el problema de la separación silábica o el tema de la separación silábica viene muy relacionado con el tema de las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas que tocamos anteriormente. Porque si no sé desde el principio separar correctamente una palabra por sílabas, no podré hacer mi conteo o este no estará correcto. Y aún sabiendo dónde está el acento prosódico o diacrítico, podemos llegar a clasificar una palabra en un grupo que no le pertenece. Entonces, para marcar la importancia en la separación silábica, empecemos por recordar que la sílaba es la unidad más básica o más importante en la pronunciación y es digamos, la unidad básica de las palabras. Claro que todavía no tiene sentido por sí sola. La unidad del lenguaje con sentido es la palabra, pero la sílaba es la unidad básica de la estructura. Entonces, una sílaba, para poder separarla o para poder separar una palabra por sílabas, es muy importante saber pronunciar y también saber oír nuestra pronunciación, algo que a veces se nos olvida por el temor o la falta de costumbre de pronunciar las palabras en voz alta, pronunciarlas varias veces y oírnos a nosotros mismos pronunciarlas, ¿no? Como se nos enseñaba desde la primaria. Bueno, este problema nos lleva al punto de que para la separación silábica también vamos a contar con unas reglas, pero para la separación silábica es también muy importante recordar lo que son los diptongos y los triptongos. Anteriormente también habíamos tomado o hablado del tema del diptongo. Un diptongo, recordamos nada más, es la unión en una sílaba de una vocal fuerte y una vocal débil. Esto quiere decir que es muy importante retomar o recordar cuáles son las vocales fuertes y cuáles son las vocales débiles. Tenemos por vocal fuerte A, E, O. Y por vocales débiles I, U. Para recordar esto, podemos darnos cuenta o fijarnos en nuestro propio lenguaje y en nuestra propia escritura. Vemos que las vocales débiles I, U son aquellas que siempre van acompañando a otras consonantes, como en el caso de la Q, que tenemos cuando hacemos que, cuando hacemos quién, y de la I siempre van acompañando a otras consonantes que necesitan reforzar, digamos, no en cambio A, E, O, que por sí solas pueden llegar a constituir una sílaba, por eso son fuertes y débiles. Entonces el diptongo, decíamos, es la unión de una vocal fuerte y una vocal débil. Eso hace que yo tenga un número determinado de diptongos. No cualquier combinación entre dos vocales es un diptongo, solamente la combinación entre una fuerte y una débil. Como vemos aquí, AI, EI, IA, IE. AU, EU, UA, UE. OI, OU, IU, IO, UO. Ahí tenemos todas las combinaciones posibles y vemos cómo hay que considerar incluso los casos en la combinación de A con I, por ejemplo, el caso AI y el caso IA, o sea, en los dos sentidos del orden. Esto hará que me dé este número de diptongos, aquí tengo otros, I con U con I, y me remarca por aquí también que a veces hay que considerar a la I latina, la I del puntito que siempre utilizamos, equivalente a la Y. Esto es decir, la Y podría en algunos casos formar diptongo cuando acompaña a otra de nuestras vocales fuertes, A, E, U, O. Después tenemos aquí otro caso especial, triptongos. Aquí esto suena un poquito más complicado, sin embargo, las reglas o las señales de su formación son las mismas que el del diptongo, nada más que como su nombre indica en trip, tres vocales. Estas vocales pueden ser dos débiles y una fuerte, como el caso de I, A, I, E, I, o dos débiles y una fuerte, pero como el caso de U, A, I, U, E, I. Caso especial, U, A, U. Si pensamos en algunas palabras que lleven estos esquemas, ya sea de los de aquí o los de aquí,
nos daremos cuenta que sí, cuando esto ocurre, se hace un diptongo, o sea, se hace una unión y es considerada una sola sílaba, siempre que se lleve estos. Después de esto, este es el asunto con las vocales, ¿no? Esto es lo que debemos recordar de las vocales en cuanto a la formación de diptongos y triptongos. Pero en el caso de las consonantes, tenemos otro caso importante que vamos a tener que considerar para nuestro tema de separación silábica. Las consonantes, nos dice, se separan en licuantes y líquidas. Esto quizás es un poco menos conocido que el caso de las vocales fuertes y débiles, pero existe de la misma manera que aquí. Las vocales son fuertes y débiles, pero las consonantes son licuantes y líquidas. ¿Qué significa esto? Son licuantes la B, la C, la D, la F, la G, la P y la T. Y son líquidas la L y la R. ¿Cómo podemos recordar esto? Son licuantes todas aquellas consonantes que pueden combinarse con L y R y una vocal para formar una sílaba. No todas las palabras de nuestro abecedario tienen esta cualidad. Entonces, no todas son licuantes, solo estas. Líquidas LR y licuantes todas aquellas que combinadas con L y R forman una sílaba, acompañada, claro, de una vocal. Las combinaciones que hagamos o que podamos hacer con una licuante y una líquida se van a llamar grupos consonánticos. B con L, C con L, F con L, G con L, P con L y T con L. Y de la misma manera con la L, B con L, C con L, D con L, F con L, G con L, P con L y T con L. Si pensamos en algunas palabras que lleven estos grupos consonánticos, como el caso de BL, blusa, como el caso de BL, brazo, nos damos cuenta que sí, estas dos letras van siempre juntas o van siempre en una misma sílaba. ¿Por qué? Porque forman parte de un mismo grupo consonántico. Este conocimiento anterior, diptongos, triptongos y la formación de grupos consonánticos es indispensable para aprender, recordar y efectuar de manera correcta la separación silábica. Ahora vamos con ese tema, la separación silábica. Tenemos unas cuantas reglas para la separación silábica. Trataremos de explicarlas y de ejemplificarlas. La primera me dice, ¿cómo separo una sílaba cuando dentro de la palabra hay una consonante entre dos vocales? Aquí es donde voy a utilizar la información que me dieron hace un momento. Dice que cuando la consonante está entre dos vocales, simplemente dos vocales, la consonante siempre forma sílaba con la vocal de la derecha, dejando la otra sola. Lo vemos en el caso de ala. La L se va con la A de la derecha y la primera A queda sola. Esto es posible porque las vocales, eso hay que comentarlo también, las vocales fuertes A, E y O son capaces o son posibles formar sílabas por ellas solas. Todas las sílabas necesitan de un grupo, de una unidad silábica, digamos, o sea, una vocal, más no necesariamente de una consonante. Entonces pueden haber sílabas que sean solo vocales. No pueden haber sílabas que sean solo consonantes. Las consonantes necesitan de una unidad vocal. Entonces por eso tenemos ala. En el caso de hora, tenemos también la O, quedaría entre dos consonantes, H y L. Y sin embargo, la pasamos de este lado porque L, lo vemos aquí, es una de nuestras consonantes líquidas que forman grupos consonánticos. Lo mismo en el caso de U.